Hoy estamos en el segundo día de maridaje 2016. Y como siempre aquí en el escenario con visitas muy importantes alrededor del mundo del vino y de la cocina particularmente en esta oportunidad. Por eso queremos invitarlos muy cordialmente para que nos acompañen aquí en el escenario, porque tenemos la visita de un personaje y de una personalidad, porque son las dos cosas, importantísima del mundo de la cocina, un gran crítico, un gran conocedor, un hombre que sí sabe de los orígenes de la cocina colombiana, el antropólogo Julián Estrada. Yo no sé si se presentarlo también como Doña Gula. Eso está en tu criterio, adelante. Está en el criterio, a veces. No, aquí no hay problema, porque en Medellín ya se ha permeado mucho el nombre. La famosa Doña Gula. Doña Gula. Yo creo que por ahí durante 2 años o 3 estuve leyendo siempre los comentarios de Doña Gula y no sabía que era de Julián Estrada. Correcto. Entonces, ¿cuántos de nosotros habremos leído los comentarios, las visitas a los restaurantes, las opiniones, el poder resaltar las cosas importantes que el medio no dejaba ver, o también refrescarle las orejas un poquito a los que había que refrescárselas, ¿cierto? Ha sido una filosofía muy particular. No fui muy dado a hacer la crítica abierta y diáfana de los restaurantes, porque Medellín es una ciudad que históricamente ha tenido un proceso social donde era muy delicado hablar mal de un lugar. Exacto. Okay. Pero bueno, entonces empezaremos. Normalmente arranca don Lorenzo con todas estas presentaciones. Hoy me adelanté un poquito porque, insisto, quiero primero que todo agradecer la presencia de ustedes aquí y también de invitar a todo el mundo para que esté aquí con nosotros, porque es una oportunidad interesante de conocer de primera mano yo diría que los conceptos de don Julián alrededor de este tema. Lorenzo. Estoy en compañía del enólogo Mario Puchuluyaca, quien es el organizador académico de esta tarima, donde todos los días durante este evento traemos 2 conversatorios, uno a las 5 de la tarde y el otro a las 7 de la noche, con la intención de hablar de cocina y obviamente también de vinos, en este caso de historia de cocina. Y quisimos invitar a Julián Estrada Ochoa porque creo que muchos saben el aporte que le ha dado Julián a nuestra historia culinaria. La antropología se había dedicado mucho al estudio, en fin, de diferentes aspectos del hombre, pero de pronto en Medellín nace una corriente de aprender o de estudiar la cocina a través del hombre. Y creo que eso fue uno de los primeros impactos que causó Julián cuando propuso en la universidad la tesis sobre cocina y antropología. Y le dijeron los propios docentes o colegas que estaba como un poquito corrido, como que loco, que tenía que ver algo de ollas, algo que era de mujeres únicamente, que el hombre era mal visto en la cocina y antropología. ¿Eso fue el primer tropiezo que se encontró usted al comienzo, o no, Julián? Y bienvenido a esa tarima. Efectivamente, y muchas gracias por invitarme a aportar y participar en estos segmentos académicos de maridaje. A ver, respecto a la inquietud o lo que estamos comentando, eso fue así. Realmente fui el primer estudiante de antropología en los años 70 que comenzó a observar que la cocina colombiana no tenía ningún estudio elaborado, concienzudo, organizado alrededor de, digamos, o realizado por las disciplinas o las ciencias sociales, ni la historia, ni la geografía, ni la sociología,
ni mucho menos la antropología, habían considerado que la cocina fuera un tema propio de la cultura. Y esa fue mi primera reflexión. ¿Por qué se habla de literatura colombiana? ¿Por qué se habla de poesía colombiana? ¿Por qué se habla de la danza en Colombia, de la danza colombiana, de la música colombiana? ¿Y por qué no habíamos hablado de la cocina colombiana? ¿Por qué en Francia sí lo hacen? ¿Por qué en China sí lo hacen? ¿Por qué en México sí lo hacen? ¿Y por qué en Japón y en Perú lo hacen? Nosotros tenemos un rezago que vamos, afortunadamente, he tenido, o mis inquietudes han tenido un gran eco, y hoy la población estudiantil, digámoslo así, de esta manera, la cocina ya entró a la universidad. La cocina estaba vetada hasta hace unos años. La cocina como tema de estudio en este momento está tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Antioquia. No quiero ser el pregonero y quien dé una noticia que muy pronto va a tener Medellín y Colombia respecto a una nueva propuesta académica que va a surgir en la Universidad de Antioquia y donde la gran protagonista será la cocina. Pero quiero continuar este comentario diciéndote que la historia y el Departamento de Historia de la Universidad Nacional y la Antropología y el Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia son en este momento unas canteras de investigación en este tema. Y como tal están trabajando en Bogotá, en la Universidad del Cauca, en la Universidad de los Andes. La cocina es un tema permanente de investigación en este momento y hace 35 años nadie lo había investigado, 40 años. Don Mario, y es que es importante definitivamente tener claro la identidad de uno, aunque suene un poquito paradójico, pero hay que conocerse. No cree que uno sabe quién es uno, pero resulta que no es solamente una cédula o un número o un nombre, es todo lo que hay en los ancestros, toda la historia que hay detrás de una genética. Y usted muchas veces también lo ha dicho cuando habla de su tierra, cuando habla de su madre, cuando habla de su ancestro italiano, y es lo que hay detrás de uno, ¿no? Siempre se comenta y comparto el comentario que para poder evolucionar tenemos que saber de dónde venimos. Y una manera de saber de dónde venimos es empezar a esculcar entre nosotros mismos a ver qué sabemos de dónde venimos. Es correcto. ¿Cierto? Entonces, la cocina particularmente es un engranaje del conocimiento porque no me cabe ninguna duda, y Julián, que es antropólogo, lo puede justificar con razones estrictamente profesionales. Las mías son apreciaciones muy mías nada más, ¿cierto? Pero la cocina es un bien, es un arte, es un derecho y una obligación de todos porque todos comemos. Es correcto. ¿Cierto? O sea, mal, bien, mejor, antes, después, cuando sea, pero comemos. Y mal o bien, todos tenemos que algún día haber preparado, aunque sea una cosita para comer, ¿cierto? Independientemente que no sepamos ni de qué cocina es, ni de qué estilo es, ni nada. Para mí la cocina siempre ha estado como muy cercana, no porque sea cocinero o chef, me habría gustado, si existe la otra vida, pues qué tan interesante que me dedique a la cocina, me gusta mucho, yo la he podido vivir de cerca desde mis primeros tiempos, porque, bueno, en mi casa, a mí me tocó la época en donde la casa era de campo, en donde en el galpón del fondo había un techo de madera y donde habían jamones y chorizos y laurel secándose y orégano secándose, dulces de membrillo, de durazno, de manzana, aceite de oliva, todo era hecho en la casa, ¿cierto? ¿Qué región de Argentina? ¿Qué región? Yo soy de Rivadavia, de Mendoza, Argentina. Eso está en el mismo paralelo de Buenos Aires, el paralelo 33, 36, una cosa así. Y entonces uno vivía la cocina porque en la casa había cocina. De hecho, yo me acuerdo
la cocina de mi casa era el lugar de reunión de todo el mundo y el comedor, creo que si yo he comido 3 veces en el comedor de la casa de mi padre fue mucho en la vida, porque la cocina medía como 20 metros de largo. Y mi mamá, como italiana, cocinaba muy, muy de su tierra y también de lo de Argentina. Y yo estaba ahí en la cocina aprendiendo. Esa fue la Entonces, a mí me ha quedado, como dice Julián, ese sello de haber aprendido de la cocina, y para mí, desde donde yo vengo, también hay una pincelada grande de cocina, sin ser yo ningún cocinero, ningún chef. Podríamos decir, Julián, entonces que definitivamente la cocina, por más sofisticada que sea, por más de vanguardia que le llaman que sea, moderna, la raíz o parte de un campesino, parte de una casa en el campo. Sí, mira, todas las cocinas contemporáneas e históricamente, todas las cocinas del mundo, la cocina francesa, la cocina china, la cocina mexicana, todas las cocinas del mundo tienen un origen campesino. Inicialmente era un origen campesino. Los procesos evolutivos y lo que ya hoy consideramos como cocinas contemporáneas nos dan un espectro de clasificaciones ya muy grande, pero ese no era el punto. Mira, lo fundamental es decir esto, y desde el único animal que cocina es el hombre. El único animal que cocina es el hombre. La cocina es una de las manifestaciones que hacen realmente esa gran diferencia entre lo que es natural y lo que es cultural. El único animal que domina el fuego, el único animal que ha logrado aprender a encender el fuego, a transportarlo y a crear técnicas de cocción es el hombre. Uno nunca verá ni una golondrina ni un león cocinando. Los únicos que hemos aprendido a cocinar, y es un proceso millonario de años, un proceso de evolución millonario, ha sido el hombre. El hombre domina y transporta el fuego. Bueno, ya ahí nace la cocina, pero lo interesante es esto. Lo interesante es esa dispersión culinaria que existe en la tierra. ¿Y cómo fue esa entrada después tuya al tema de escribir? Porque la cosa es que usted haya hecho una tesis sobre la cocina y ya usted haya creado digamos así, una sorpresa entre sus pares, pero también después se dedica a escribir con un seudónimo y empieza a criticar cocina. Mira, la verdad no era una crítica culinaria, era más una ventana a los lectores para decir, y eso tal vez lo quise decir en el primer momento, a mí no me interesaba señalar restaurantes, sino señalar lugares, ventas populares. Yo decía dónde vendían la mejor empanada, la mejor papa rellena. Doña Gula siempre escribe sobre el mejor ají, sobre la mejor arepa, el mejor quesito, paradas de carretera, carniceros de carretera. Bueno, todo eso que hoy se está terminando, pero que cocina en hoja, los mejores tamales. Ese era el tipo de observación. Pero de alguna manera, Julián, cuando usted le decía a la gente dónde estaba el mejor queso en hoja, le estaba también diciendo, deje el etnovismo de estar comiendo. No, obviamente. Parmesano no era la línea de confrontar lo criollo con lo extranjero, pero sí he sido obviamente un pregonero y un defensor de lo criollo, porque extra micrófonos venía yo hablando ahora con un señor español que estaba en nuestra mesa, y mi hipótesis mayor y lo que más me caracteriza, digamos, en los foros donde he sido invitado, es que yo sustento y estoy en capacidad de crear una polémica ahora cordial y sana. Yo sustento que lo que más caracteriza al común de los colombianos es el desconocimiento que tenemos de nuestra propia cocina, versus casi la mayoría de colombianos que se ufanan de tener un conocimiento, comillas, gastronómico o culinario, dominan la cocina mexicana, conocen la cocina peruana, conocen la cocina italiana, la mexicana, ya lo dije, pero
tenemos un gran desconocimiento de la cocina colombiana. Te voy a dar un ejemplo que es de hoy. Ojalá si ese señor me estuviera escuchando, pudiese venir acá y dar testimonio de lo que voy a decir. Fue un alumno mío hace casi 10 años en la colegiatura colombiana y me llamó hoy a preguntarme si la arepa con manteca de cerdo era antioqueña y que cuántas clases de arepa teníamos en Antioquia. Entonces, la respuesta fue larga. Estuvimos hablando casi 10 minutos por teléfono y 10 minutos por teléfono es una larga conversación. Voy a intentar ser breve en esto, pero creo que da fiel ejemplo de lo que estoy comentando. Fue un alumno mío en cocina. Yo di no clases de cocina, sino di clases de antropología culinaria y de historia de los alimentos, porque propuse a la colegiatura colombiana la necesidad de que los chefs de cocina tuvieran una formación humanística, que no fueran únicamente sazonadores, sino que supieran de dónde viene algo como la arepa. Cuando este muchacho me llamó, le dije: fulano, vos no tenés las clases mías, no tenés las copias. Me dijo: no las tengo. Le dije: ahí hablamos de la arepa, yo te hablé de la arepa. En Colombia existen más de 42 tipos diferentes de arepa. Poquitos colombianos conocemos cuántas arepas existen. Conocemos más de panes. En los restaurantes de Medellín ponen una canastilla de pan y todo el mundo dice: cámbieme este croissant y cámbieme este brioche, pero no sabe darle el nombre a una arepa. Y tenemos unas arepas, las arepas en Colombia, para no hablar únicamente de la antioqueña, 42 variedades de arepas y muchas más. Comencé por recordarle hoy a mi alumno que las arepas no son únicamente, se clasifican no únicamente por el sabor, sino por el maíz del cual están hechas. Y una de las grandes cosas de las cuales no conocemos los colombianos es cuántos tipos de maíz tenemos. El comensal peruano común y corriente sabe cuántas papas existe para la causa limeña, así sean miles o cientos de papas las que hay en Lima, la mayoría en Perú, perdón, la mayoría de peruanos saben de ella. Quiero cerrar este pequeño segmento para decir, lo de la arepa es un ejemplo, pero el desconocimiento que tenemos los colombianos, el colombiano común, el comensal colombiano común, de una mirada general de la cocina colombiana, es muy grande y preocupante. Don Mario, yo creo que ustedes, pues don Mario, enólogo, ya un personaje con muchos restaurantes que ha visitado, de muchos cocineros ha comido, y también Julián con una vasta experiencia. Yo quiero que me digan cada uno qué piensan de la palabra chef. ¿Ustedes creen que la palabra chef hoy en día está desvirtuada o se usa correctamente? Pues daré mi opinión yo diría que del análisis que uno puede hacer de manera cotidiana, no profesional, porque pues opinar al lado de Julián pues da hasta un poquito de preocupación, pero pues chef es jefe, entre otras cosas. A mí me gusta mucho la palabra cocinero porque es de cocina y de cocinar, no de jefe. Pero resulta ser que la palabra chef se ha puesto de moda, por lo menos en este país. Yo hace 27 años que estoy aquí, como decía Lorenzo, la moda de la cocina es más bien nueva en este país. No existían carreras gastronómicas hace 20 años atrás, o si existían, pues yo no tengo información. A nadie se le daba por estudiar cocina ni colombiana, ni internacional, ni nada. Y de pronto, así de buenas a primeras, entonces surgió como algo espectacular estudiar gastronomía internacional para ser chef internacional, o sea, jefe internacional. A mí me tocó también estar en la colegiatura colombiana un añito o dos dando clases de enología, después por razones varias salí por mi propia voluntad a toda velocidad.
Y existía el concepto de los muchachos que iban a estudiar allá, que ellos estaban estudiando para ser chef, como con un galardón, el que se pone las cucharas aquí en el bolsillo, y entonces ahora casi, si me perdonan el comentario, algunos hasta se disfrazan de chef, se ponen un montón de vainas, y resulta ser que para mí es más importante la palabra cocinero, porque es de ahí de donde viene el tema de la cocina. La mamá era una gran cocinera, pero era la mamá, cocinaba, nadie le daba bola a la mamá, pero cocinaba buenísimo, no era famosa, nada. Se cambió el concepto de chef porque entonces iban a viajar, iban a parecerse a Narda Lepe, que un día almuerza en Santorini, al otro día en Beirut y al otro día en no sé dónde, y sale en Canal Gourmet y no sé qué. Y resulta ser que es más el blef que el nombre, ¿cierto? Que el trabajo. A mí me parece que cocinero tiene la fuerza de donde viene la palabra, de cocina, de cocinar. Y como decía muy bien Julián, y como aporté un poquito, cocinar hemos cocinado todos, aunque sea a la brava, pero hemos cocinado, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es el aspecto de mi opinión de chef. Alguien me dijo un día, es que sabe que Lorenzo, estamos en un momento en que chef es cualquiera y cocinero muy poquitos. Sí, a ver, ese es un juego de palabras bien interesante. Yo diría lo siguiente, a mis estudiantes, y también lo he manifestado en escritos que he hecho alrededor del tema, lo más interesante que tiene el oficio de cocinar es que hasta el más analfabeto puede ser un excelente cocinero. No hay que ser alfabeto para ser cocinero, no hay que tener ningún conocimiento humanístico para ser cocinero. Al contrario, si de buena sazón hablamos, no quiero hablar con porcentajes o con indicadores cuantitativos, pero puedo decir que una gran multitud de buenos cocineros no se saben firmar, y en un país como el nuestro mucho más. Y no hablemos de cocinero, es un genérico de hombre cocinero o mujer cocinera, ¿sí? Las mujeres cocineras colombianas, ¿sí? Y la cantidad de mujer cocinera colombiana, campesina, urbana, sectores populares, ¿sí? Afrodescendientes, indígenas, que no tienen la más mínima idea, ¿sí? De cuánto es 2 por 2, pero que tienen una excelente sazón. Entonces, ese fenómeno de la gastronomía, del proceso de académico y de formación en una escuela, hace que quienes tenemos y han tenido el privilegio de formarse académicamente en una escuela de cocina, a esos, cuando he tenido oportunidad de ser su profesor, les he dicho, mire, ser cocinero profesional de cocina exige que cuando usted termine responda por una formación, ¿sí? En historia, en geografía, en literatura, en matemática, en geografía, en política, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia entre un cocinero profesional y un cocinero de todos los días. NN e incógnito, no su habilidad culinaria. Es otra Pero cosa. ahí venía un tema qué pena te interrumpo. Dale. Venía el tema que decía Julián, se puede ser cocinero aunque la persona sea una persona analfabeta. Y me estoy acordando, y seguramente Julián me va a ilustrar y nos va a ilustrar con absoluta seguridad. He tenido la oportunidad de conocer a la gente de Palenque, 40 kilómetros de Cartagena. Conozco. En donde se elaboró un libro, un libro de recetas de la comida palenquera, en donde el objeto no era el de la cocina, sino de alfabetizar a los habitantes de Palenque, que eran, que son descendientes de esclavos africanos,
y que tienen toda su costumbre alrededor del mundo de la cocina heredada de sus ancestros africanos como esclavos, pero que no sabían leer ni escribir, y que y esto de pronto es lo triste, que la idea no fue de un colombiano, sino de un extranjero. Qué pena yo el comentario. Eso no importa, ¿no? Pero pensó, bueno, pero si estos señores que no saben leer ni escribir, pero sí saben cocinar, lo que acaba de decir Julián, ¿por qué no le decimos que nos enseñen sus cocinas y de paso que las empiecen a tratar de escribir con nuestro propio alfabeto? Entonces, el objetivo de ese libro de recetas no era transmitir la receta, sino enseñarle a escribir a quien sabía la receta. Yo quiero que hablemos un poquito de cultura material. Ya es común encontrar tablas de corte de material sintético. Están prohibidas prácticamente ya o desaparecidas de las cocinas las cucharas de palo. Creo que está muy cercano el día, que lo he escuchado de Julián, que nos van a envolver el tamal en hojas de plátano, pero de plástico. Verdes, bonitas, van a venir estampadas, sintéticas, perfectas. Se va a ver la hoja de plátano, pero y comestibles. No, el plástico. ¿Hasta dónde va a llegar esta pérdida de la cultura material, Julián? No, yo no quiero hablar como pitoniza. Lo que sí quiero decir es lo que está pasando ahora, y claro, quisiera aportar a la tendencia. Esto es una confrontación que estamos, digamos, generando entre una minoría que defendemos el artesanado culinario y las cocinas populares contra unas organizaciones y muchas veces contra políticas de Estado, entidades de gobierno cuya mirada riñe y va en contravía de lo que está haciendo el artesanado culinario. Trataste el asunto del tamal y de la hoja o de la cuchara de palo. Pues mira, no hay un censo en Colombia que diga exactamente cuántos hombres y mujeres y niños viven del artesanado culinario, cuántos hay artesanos de cocina de sal y cuántos hay artesanos de cocina de dulce, cuántos hay cocina de sales, cuánta gente hace tamales, buñuelos, pan de quesos, arepas, bollos limpios, en fin, y cuánta gente hace cocadas, mermeladas, dulces en almíbar, repostería de harina, en fin, esos son miles. Todas esas gentes trabajan, laboran cotidianamente en unos talleres que para el INVIMA, para el Ministerio de Salud y para una cantidad de empresas que tienen intereses en mantener sus mercados, como por ejemplo organizaciones de carnicería que han acabado con el carnicero rural y con el carnicero de carretera. ¿Por qué? Porque la pelea y lo que dicen es, ante el comensal moderno, la asepsia, la salud, la asepsia. Entonces, en vez de cambiar y de hacer giros donde haya una concertación y una pedagogía entre las entidades del Estado y del gobierno con los artesanos, que les digan y les permitan sustituir o enseñar cómo son las cosas, no, el INVIMA y Secretaría de Salud entra como si fuera una fuerza coercitiva y amenaza con el cierre y con el sellamiento, en fin. Y entonces la tendencia es, mire, en Envigado se acabaron las ventanas de venta de morcilla. En Cúcuta era una ciudad que a las 4 o 5 de la tarde salían más de 400 mujeres a vender tamales en Cúcuta a partir de las 5 de la tarde. Están desaparecidas. En Neiva las mujeres que vivían vendiendo el cojín de lechona, que es un abreviado, si se me permite la palabra, una síntesis culinaria de lo que una lechona tolimense es. En Neiva y en Ibagué habían unas mujeres que salían al final del día a vender el cojín de lechona envuelto en hoja,
desaparecieron. Y así va, pues usted cogía cualquier carretera de Medellín hace 20 años, 15 años, y hacia San Félix, hacia Caldas, hacia Guarne o hacia Las Palmas, veía mesones y carniceros vendiendo cerdo y vendiendo carne de res, desaparecidos. Bueno, sí, la asepsia, la salud, pero yo sé que ese artesanado, de ahí salió el jamón de Ardenas, de ahí salió el prosciutto italiano, de ese tipo de carnicería, de una carnicería artesanal, donde, como decía Saúl García, la mosca vuela. Pero es que, ¿cuánta gente se ha muerto comiendo de la mano de la abuela y de la mamá cuando no usan ni gorro, ni tapabocas, ni guantes? Sí. ¿Hay alguna estadística de muertos por lo que la mamá le sirvió? No, no. ¿O por ninguna. lo que la abuela le sirvió? No, yo no la conozco. No, tenés toda la razón. Venga. Que me tengo que... Buenas noches. Ponlo más cerca a la boca. Buenas noches. ¿Me tengo que ir ya o me quedaría porque está muy interesante la charla? Muchas gracias. Gracias a usted. Mira, ahorita cuando estabas hablando de las arepas, que te habían preguntado por qué la arepa con manteca, cambiaron la conversación y no dijeron, a mí me parece deliciosa, mucho mejor que con mantequilla. Sí, no, yo le dije que la arepa con manteca era una proceso, una tradición culinaria campesina. Las campesinas antioqueñas nunca han botado la manteca del chicharrón, ni de la costilla, ni de la carne frita de cerdo. La reservan para muchas cosas, se le pone al arroz blanco, Sí. pero sobre todo se le pone al maíz, a la masa del maíz, Para cuando que se sepa. está amasando el maíz blanco trillado o el maíz amarillo o el maíz de mote, ¿sí? Una cucharada caliente, 2, 3, dependiendo de la cantidad de masa que se esté haciendo, de la manteca del chicharrón y sal, le da, eso se llama arepa liñada, tal cual. Muchísimas gracias. Con Como gusto, diría gracias tal cual el por estar aquí con nosotros. Bueno, ya tocamos el tema del INVIMA y del Ministerio de Salud, ya que si por aquí hay funcionarios del INVIMA o del Ministerio de Salud, pues ya les tocamos el tema. Vamos a tocar el tema de las nutricionistas. A lo mejor aquí hay muchas nutricionistas, pero... Y las dietistas. Y las dietistas. Y los ingenieros de alimentos. He escuchado mucho y que... un gordo como yo. que la obesidad en el caso de los colombianos se debe a la comida tradicional, que esa es la que está engordando la gente. Es una, digamos así, de las ideas que recorren los pasillos de las escuelas de nutrición y dietética. Es la cocina colombiana, la cocina tradicional, lo que está engordando a la gente, Julián. No, eso es una hipótesis que está lanzada, pero que no está comprobada. Yo no tengo argumentos científicos para refutar esa hipótesis, pero tengo argumentos culturales que no tienen indicadores ni cuantitativos. Pero quiero decir lo siguiente. Sí, desafortunadamente, ese nuevo conocimiento que ha llegado al mundo de la alimentación y al mundo culinario, ¿sí? Porque son disciplinas nuevas, pero no las podemos mirar como opositoras al conocimiento culinario, sino que debemos de concertar con ellas. Sin embargo, lamentablemente, los procesos ideológicos con que están formando a las nutricionistas, a las dietistas y a los ingenieros de alimentos provienen, es que mire, la ideología es intangible, pero la ideología en los procesos de pedagogía la van metiendo como vaselina, eso va entrando y resulta que una buena parte de la formación de nutricionistas y de dietistas están formados bajo los parámetros y los cánones de una cultura anglosajona o europea. Y esa cultura anglosajona o europea recomienda que
ese tipo de prevenciones y de procesos artesanales, por ejemplo, no están dentro de su decálogo de lo permitido. Una cocina europea, una cocina americana tiene que estar forrada en baldosín de piso a techo, y los pollos de trabajo tienen que ser en acero inoxidable. Pues eso no se puede hacer todavía en Colombia. La nutricionista que habla de las harinas, del sudado y del sancocho nuestro, lo hace porque compara las tablas de nutrición del American Food Service, ¿sí?, y de las tablas de nutrición de Suecia, Inglaterra y Alemania con unas tablas de nutrición o de proteínas y carbohidratos propios de los productos de la cotidianidad nuestra. Entonces, tú no puedes comparar una cosa con otra. Y ella pretende, en su corto proceso existencial, de que Estados Unidos, Alemania y Europa tienen la razón. Eso, don Mario, que el tema de ese colonialismo del paladar, por decirlo así, Colonialismo del paladar. colonialismo del paladar, pues nos está matando, o sea, está acabando con nuestras tradiciones. Y cada día, aparte de eso, hay otros problemas socioculturales como la dispersión de la familia, la poca unión alrededor de la mesa, que creo que es de lo que usted también ha hecho muchas veces énfasis. Ya no nos unimos alrededor de la mesa. Pues reunirse, otro tema en donde voy a meter yo la cuchara y es, Claro. y es de Adelante. pura antropología. Y bueno, otra profesión que también me habría gustado tener, Julián. O sea, me faltan por ahí 3 resurrecciones. ¿Qué va a ser? La famosa oportunidad de reunirse alrededor de la mesa, que es lo que también nos diferencia de los animales, aunque hay algunos animales que comen en grupo. La famosa comensalidad. La famosa comensalidad, a que hace referencia a Lorenzo, está prácticamente en vía de extinción entre nosotros los seres humanos, que se supone que somos racionales, ¿cierto? La comensalidad no es otra cosa que reunirse alrededor de la mesa a compartir, no para cumplir la necesidad fisiológica de comer, porque podemos comer solos, pero es distinto comer solos a reunirse a la mesa. En mi casa se comía cuando llegaba mi papá de la finca, mi mamá ya tenía la comida lista, cada uno tenía su puesto, la comida la servía mi mamá, se comía lo que se había cocinado, no había ningún niñito que dijera, ay no, a mí ese no, entonces la mamá Hágame tenía huevo. que abrir la lata para darle el gusto a todo el mundo, y cada uno comía reunidos a la mesa familiar, la famosa cocina de 20 metros de largo, ¿cierto? Sin televisor y sin celular. Entonces yo comentaba, ve, qué lástima que hemos perdido esa costumbre los seres humanos. Y entonces alguien me dijo, sí, lo que pasa es que la vida actual, la sociedad nos obliga a que no podemos llegar a la casa a comer, que la esposa ya no puede cocinar ni estar pendiente de los hijos porque no alcanza la plata. Y yo digo, está perfecto, eso es una razón bastante valedera. Pero resulta ser que se van a la finca, que es de los mismos dueños de la casa del centro de Medellín, o en donde sea, y entonces la niña come en las escalas que va al segundo piso de la casa porque está brava con el novio. El papá, como está en Guayabao, entonces no sabe si comer o tomarse otro aguardiente. La mamá está brava con el marido porque está en Guayabao, entonces cocina de mala gana. Y entonces el novio de la hija que llegó tarde, entonces no sabía si iba a almorzar o desayunar. Entonces yo dije, ahí sí había oportunidad de sentarse a la mesa, pero tampoco lo hace. Y entonces yo cada vez que hablo de estos temas Muy le buen digo, oiga, cuadro estás haciendo. desen la oportunidad de volver a recuperar la oportunidad de comentar cosas propias del sentimiento del ser humano cuando estamos comiendo, porque es un mensaje, no es fisiológico, es un mensaje más del alimento conjunto, del compartir con el comer, ¿cierto? Un poco el mensaje. Jesús los reunió a todos allá la última cena, podría haber dicho, no, bueno, reunámonos por última vez en el bar. No, pero se le dio por reunirse alrededor de la mesa. Esa comensalidad es el famoso tema que Lorenzo siempre me dice que ¿por qué hablo de eso?
porque el vino también tiene que ver con lo mismo. No es lo mismo compartir una copa de vino con los amigos, el vino es sociabilizador, reúne, es parte de la mesa, y no es lo mismo tomarse una botella de vino uno solo con cara de aburrido, ¿cierto?, que tomarse una botella de vino compartida, así sea con un pedazo de pan y queso, ¿cierto? Esa es la famosa comensalidad. La comensalidad. No sé si alguien del público sepa cuántas cocinas hay en Colombia. ¿Alguien sabe cuántas cocinas hay en Colombia? La señora que preguntó y que no se fue nada, qué suerte. Nos da alegría que se quede otro ratico. Bueno, vamos a dejar entonces que sea Julián el que nos cuente eso. Resulta que Colombia es el primer país que tiene una política pública para la salvaguarda de las cocinas tradicionales. En el mundo somos los primeros en tener una política de ese jaez. Y Julián Estrada es uno de los personajes a quien le debemos que Colombia tenga esa política para la salvaguarda de las cocinas patrimoniales. ¿Qué es una política de esas características y cuántas cocinas hay en Colombia, Julián? Sí, esta es una respuesta que pide mucho rato y voy a tratar de ser muy breve. Mire, independientemente de en qué gobierno estamos y cómo vamos, responde a este Ministerio de Cultura y en el periodo de este gobierno que se dieron a la tarea de crear un fondo bibliográfico que nunca se había hecho, y es Colombia el primer país en el mundo que ha logrado, además del vacío que comentamos al principio, de la poca investigación culinaria, Colombia es el primer país en el mundo que ha logrado hacer una recopilación organizada, ordenada, histórica, sociológica, de recetarios, de periodismo, de comentarios culturales alrededor de la cocina colombiana, y ha logrado sacar una biblioteca básica que se encuentra digitalizada. Cualquier colombiano la puede ubicar en PDF y son 18 volúmenes culinarios, 18 volúmenes culinarios. Hay un libro, para que entiendan de qué estamos hablando, que dice, comenta, escribe, analiza, ¿sí?, todas aquellas hojas que en las cocinas o en la cocina, pero en las diferentes cocinas regionales de Colombia son utilizadas en los procesos culinarios. ¿Y saben qué? En Colombia existen más de 150 hojas diferentes que se utilizan en la cocina. 150 hojas, no son únicamente hojas de bijao ni carpaccio de maíz, son 150 hojas diferentes que se utilizan para envolver quesitos, para envolver mantequillas, para envolver la carne, para hacer tamales, para hacer bollos, para hacer, bueno, en fin. Eso es un patrimonio que solo un país como Colombia tiene. Es que la cocina colombiana es tan desconocida porque no es una cocina que tiene, con el respeto si están aquí presentes, no es la misma homogeneidad que tiene la cocina mexicana, ni la misma homogeneidad que tiene la cocina peruana. Colombia tiene una cocina mayor y más variada, solo que no la conocemos. Colombia no tiene 32 cocinas, una cocina por departamento, no. Colombia tiene 7 grandes regiones, ¿sí?, con múltiples cocinas, regiones históricas y culturales. Por ejemplo, el Caribe colombiano, del que habla Gabo y del que habla tanto investigador y tanto historiador. El Caribe lo compone La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Cesar,
y Antioquia aporta con la cocina de Urabá, del Golfo de Urabá, que es una nueva cocina, que es un fenómeno histórico y sociológico, porque Urabá es la Australia de Colombia. Urabá tiene un proceso de formación, de desarrollo que no tiene más de 40 o 50 años, pero todas las personas, todos los emigrantes de Urabá, ¿sí? Todos los habitantes, hay una nueva generación conformada por gentes del Chocó, de Córdoba, de Sucre, del Valle, y se hizo un crisol, y hay una cocina única. La cocina de Urabá es única porque es una fusión de tradiciones. Voy a rebasar eso. La cocina del Caribe es una, la cocina del Pacífico es otra. La cocina y es grandiosa, es una gran cocina, ¿sí? Es una cocina con una variedad y que se afecta además con la cocina del Valle, con la cocina del Cauca y con la cocina de Nariño, todos departamentos con la cocina del Chocó, que tienen litoral al Pacífico. Está la cocina del Amazonas, no es únicamente la de Leticia, es la cocina del Putumayo, ¿sí? Es la cocina del Guaviare, una cocina amazónica, ¿sí? Tenemos las cocinas llaneras, las cocinas de Arauca, la cocina del Meta, la cocina del Baupés también, tenemos la cocina cundiboyacense, una cocina de cordilleras, las cocinas del eje cafetero, la cocina del Gran Tolima, la cocina de los Santanderes. Colombia tiene unas cocinas únicas y todas susceptibles de llevarse a manteles y de descrestar a los mejores paladares del mundo. Yo quisiera preguntar una cosa aquí, Lorenzo, y es la siguiente. Julián nos estaba comentando que parece que, o ya es un hecho, habrá una próxima y muy reciente apertura de una academia en la UDA relacionada con la cocina. ¿Cuánto se conoce de esta biblioteca digital en donde están estos conceptos y otros tal vez de la misma envergadura de lo que acabas de comentar de las diferentes cocinas, que sean parte del pensum de las diferentes instituciones académicas de cocina? ¿En qué universidades, en qué institutos, en qué facultades que tengan que ver con la cocina, de las famosas carreras de cocineros o de chef, se enseña todo esto y no se sectorizan por diferentes tipos de, no sé, estos estudian pastelería, estos estudian cocina no sé qué, y en 3 años estamos listos, ¿cierto? Y resulta ser que el colombiano que se graduó aquí no tiene ni noticia de todo lo que acabas de decir, ni noticia. Ayer justamente hablábamos con otras personas acá y comenté el caso de Sabor Barranquilla de este mismo año, que en las conferencias que se dictaban, en donde había un público, casi que el 80, el 90% de las personas que estaban ahí eran chefs jóvenes o estudiantes de gastronomía. Y no tenía ni idea de lo que era un tamal de piangua, ni sabía lo que era copoazú, ni sabía lo que era arazá. Pero ellos sí sabían cómo hacer una reducción de... steak Wellington, sí. Sí, o no sé qué, o entrar en los temas difíciles de las cocinas vanguardistas ahora, donde entra lo molecular y lo no sé qué. Pero digo, hombre, ¿cómo no van a saber qué es lo que se cocina en esta tierra? No saben y son chef o casi chef. Entonces, no es un hueco muy grande en el aprendizaje de esa gente. Sí, exactamente, y esa es una disyuntiva y un dilema que estamos, un grupo de académicos, es muy pretenciosa la palabra, pero un grupo de investigadores y de personas que estamos confrontando la cocina colombiana desde otras ópticas, estamos exactamente preocupados y pregonando y yendo por las diferentes ciudades de Colombia para que en esas academias de cocina conozcan esta producción bibliográfica de que estamos hablando y además para que haya una, eso se llama una cruzada en donde podamos iniciar una cruzada
que dé cuenta de la importancia de que se dé una formación humanística en las escuelas de cocina. Una pregunta para el conocimiento de Mario Puchulú. Adelante. No soy cocinero, soy enólogo, me encanta Colombia, defiendo a Colombia, no soy colombiano, pero la quiero a Colombia como si fuera mi tierra. ¿Por qué no me cuentas y no nos cuentas a los que estamos aquí presentes cómo llegamos a través de la pantallita de nuestro computador? ¿Podemos a través de nuestro equipo llegar a la información? ¿Podemos llegar? Sí. ¿Está? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Qué escribo? ¿En qué página entro? ¿Cómo hago? Pero para la biblioteca... Sí, no. Para leer. Está, se busca por Biblioteca Nacional. Ministerio de Cultura, perdón. Ministerio de Cultura, Biblioteca Básica Culinaria. Ah, ok. Biblioteca Entonces, Básica Culinaria. Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura, Biblioteca Básica Culinaria. Biblioteca. Se pueden bajar, son 18 tomos. Eso, se pueden bajar, se pueden copiar o se pueden leer en la pantalla. No están blindados, se pueden bajar y se pueden copiar. Maravilloso, porque en todas estas cosas de vino no es que me toque, porque me gusta hacerlo, me gusta referirme siempre al tema de Colombia. Yo he tratado de aprender lo más que he podido, pero obviamente que poder acceder a esa información para mí va a ser muy importante. Claro. Porque, vuelvo y digo, no soy colombiano, pero quiero mucho esta tierra y me parece que es casi obligación de nosotros los extranjeros saber un poquito más de dónde estamos parados y de dónde vivimos y de dónde tenemos que dar gracias de estar acá. Entonces, eso yo creo que lo tendríamos que multiplicar un poquito entre todos los colombianos para que sepamos un poquito más de lo que se cocina aquí, que sepamos que es piangua y que no sepamos hacer una reducción de papa en nitrógeno y no sé qué vaina, ¿cierto? Porque se hace en otro lado. Somos especialistas en comer sushi, en comer no sé qué. Lo mismo pasa con la cocina. Yo no tengo, pues tengo grandes amigos mexicanos y los mexicanos son maravillosos cocinando, pero encontramos más restaurantes de cocina mexicana de que cocina colombiana. Yo lo comentaba ayer con otra gente. Vamos a Buenos Aires y hay una parrillada, una pegada de la otra, y todas trabajan, y todas ganan, y todas producen, todas tienen identidad. Y vienen los turistas a Medellín y tenemos 2 opciones de restaurantes, ahora creo que hay 3 para decir, bueno, mire, esto es lo que se prepara acá, esto es lo que tiene historia, ¿cierto? No, lo llevamos a comer, llega un japonés y lo llevamos a comer sushi, ¿cómo les parece? ¿Cierto? Entonces, yo creo que llega el japonés, hay que llevarlo a comer lechona tolimense o arepa santanderiana, no sé qué, alguna cosa, ¿cierto? Los países se enorgullecen del país y entre los orgullos de un país está la cocina, como el orgullo de la casa. Cuando uno llegaba a la casa de un amigo y lo primero que decía, no, espérate que mi mamá nos va a preparar un guiso de no sé qué, y eso era como el orgullo de la casa, no era el orgullo de decir vamos a llamar a Frisbee. Don Mario, hablar con ustedes dos, creo que uno le puede quedar acá horas enteras porque hay miles de temas para hablar, pero yo no quiero dejar que don Julián se nos escape sin que nos hable de un plato que tiene mucha fama, que trasciende fronteras, que él solito se ha dado a conocer porque ha sido más la gente que lo ha criticado y que lo ha, digamos así, apaleado, que los que lo han defendido, y es su posición frente a ese amado y querido plato conocido como la bandeja paisa. Y sí, yo ya he leído muchos comentarios de Julián al respecto, ¿Cuál es pero la qué posición? bueno que lo diga, qué bueno. No, mire, es muy difícil, eso es una disquisición muy larga. Y yo sé por qué me hiciste la pregunta. Lo que pasa es que es muy largo poder dar claridad, y yo aquí quedo mal cuando digo que yo soy el gran opositor de la bandeja paisa. Por eso, la razón es muy larga, las razones son muy largas, sí, por eso. Entonces me da pena porque eso es todo, es una clase de historia. Y le voy a decir lo siguiente, voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Voy a arrancar por el revés. Mire, niña, la bandeja paisa aparece
en los años 70 del siglo pasado. Es decir, ya tiene más de 45 años de estar en el mercado, de estar en la oferta. Es decir, ella existe. Es imposible negar su existencia, ¿sí? Pero resulta que yo, hace unos años, hace por ahí unos 10 años, estuve invitado a un festival, a un congreso de gastronomía en Popayán. Y sin ninguna pretensión de nada, llevé una ponencia, una charla, que con base a mis trabajos de investigación, que llevo 40 años investigando la cocina colombiana, me atreví a titular esa ponencia y esa charla, sabiendo del auditorio que iba a tener ese día, que era un auditorio únicamente de estudiantes, de gente joven, estudiantes de cocina colombiana y de gastronomía, y gerentes de hoteles, directores de departamentos de cocina y de alimentos y bebidas de diferentes cadenas hoteleras de Colombia. A sabiendas de que ese era mi público, les di la charla y terminé, después de haber dado la charla donde había justificado cómo se había llegado a la actual bandeja paisa antioqueña, les dije, los invito, ¿sí?, a todos ustedes que son las nuevas generaciones de chef en Colombia, a que comencemos a pensar en que hagamos las pompas fúnebres de la bandeja paisa y concibamos un nuevo plato con aquellas características de lo que debe de ser un plato gastronómicamente hablando, porque la gastronomía, que es la ciencia del equilibrio, que es la ciencia del buen cromatismo en el plato, que es la ciencia de las consistencias, de la combinación exacta de los sabores, ¿sí? La bandeja paisa, todos los productos que la componen, uno a uno, por separado, son muy buenos, pero juntarlo hacen que se convierta en una exageración. Colombia, si quiere participar en el mercado mundial con un plato que sea un ícono de la gastronomía, la bandeja paisa no está cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Que ya es imposible darle reversa a una cosa que tiene una legitimidad económica. Óigame lo que le estoy diciendo. Tiene una legitimidad económica. Es decir, hay una demanda en el mercado que nada la va a sacar del mercado, ¿sí? Entonces, como pertenecemos a una cultura en donde le damos mayor valor a lo que tiene una legitimación económica antes que lo que tiene una legitimación histórica y cultural, la bandeja paisa gana a cualquier intento que uno pretenda hacer de decir este plato es mucho más representativo que aquel, ¿correcto? Es allá donde apunto. Y le voy a decir una cosa. Tuve una confrontación por las cadenas radiales después de eso. Tole y Maruja tuvieron que ver con el asunto. El señor que está hoy de presidente de la República era el director del Tiempo en ese momento y me mandó cartas abiertas. Yo fui 3 meses completamente bombardeado y seguido porque que un antioqueño dijera que la bandeja paisa no era lo que debiera ser, eso va en contravía de cualquier cosa. Pero cuando me preguntaron en los micrófonos de Caracol por qué yo seguía persistiendo de que la bandeja paisa no podía ser el plato nuestro, dije es porque tiene una legitimación económica, pero no tiene una legitimación cultural. Darío Arizmendi me dijo, deme un ejemplo gastronómico, no me dé un ejemplo que no me sirve. Y le dije, le voy a dar los dos. La legitimación económica es lo que le da aquí fortaleza a las cosas. Si eso es así, debíamos de haber legalizado la coca hace rato, porque eso sí tiene demanda económica más que cualquier cosa. Y si quiere un ejemplo gastronómico, se lo voy a decir. La pizza hawaiana es otro invento del marketing, tan poderoso como la bandeja paisa.
En ninguna región de Italia usted puede encontrar pizza hawaiana. Y el que venda pizza hawaiana o se atreve a ir a vender una pizza con piña en Roma, en Milán o en Florencia, se la meten por la fuerza. Bien, por la pregunta. fuerza. Venga, pregunta que aquí vinimos a conversar. Se Bueno, encendió, acá, se encendió el permiso. debate, qué bueno. Adelante, Acá cuéntela. vamos a encender el debate de la alimentación. De la alimentación que nos hace es de la alimentación saludable. Porque una cosa son los alimentos que nos saben rico y otra cosa son los alimentos que nos hacen bien. Una cosa es que nos sepan rico y que para nuestro paladar sean exquisitos. Son exquisitos para nuestro paladar, pero son exquisitos para para los organismos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. O Sí, propio nos para la salud. alimentan o no. Para los microorganismos que tenemos dentro de su cuerpo. Nosotros tenemos en Colombia muchos alimentos que son muy benéficos para nuestra salud. Entre ellos está, digamos, el tepache, que es conocido como normalmente para nosotros como una chicha, que son muchos microorganismos benéficos para nuestra salud. Porque yo les quería preguntar a ustedes, ¿por qué esos alimentos no son tan reconocidos mundialmente? Porque no los reconocemos tantos. No, mira. Porque es que el alimento no es lo que nos entra por nuestra No, yo boca. El alimento por nuestra boca es una cosa, pero el alimento para nuestro estómago es otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, eso que esa inquietud que tú tienes pasa con más de un producto y con más de un alimento en Colombia, ¿ok? Y de eso habíamos hablado hace un rato, de pronto tú no estabas acá. Y el INVIMA y el Ministerio de Salud están haciendo persecuciones a una serie de productos propios, tradicionales. La chicha, por ejemplo. La chicha fue otro más. Y bueno, ya el tema lo habíamos tratado. Y te agradezco mucho el aporte, ¿ok? Muchas Venga, gracias. ahora es muy común encontrar en los restaurantes el famoso menú degustación. Entonces uno va a todas partes y ya no hay platos, ya hay experiencias. Ya uno no come comida, ya uno come experiencias. Y dentro de las experiencias está el menú degustación. Y usted escribió acerca de menú degustación. No, gracias. ¿Por qué? Pues hombre, porque no, hoy me tenés aquí sentado bombardeándome, pero yo sé cuál es tu intención y lo hago con mucho gusto, te voy a tratar de responder. Es sana la intención. Sí, el menú de degustación es otra moda más que no la hemos analizado, sino que la hemos tomado porque somos borregos, porque nos identificamos inmediatamente con lo extranjero, pero nunca con lo propio. Y entonces, el menú de degustación es una modalidad en la oferta de los restaurantes en el mundo, ¿sí? Y que venía muy apropiada con el gran movimiento de la cocina molecular y de las cocinas contemporáneas. Yo no tengo nada contra esas cocinas, no tengo nada, es decir, he participado, en fin, pero a lo que apunto en mi crítica es, cuando yo llego a un restaurante y ya llevo 16 platos y en uno de ellos había prosciutto con una espuma de melón y en ninguna parte ni probé el prosciutto, ni lo vi, ni probé la espuma de melón, tengo que llamar a pedir indicaciones y me dicen en el cuarto momento iba el prosciutto con la espuma de melón y yo no me di cuenta. Entonces yo digo, no en lo personal. Es que usted no llevaba una lupa. Es una posición subjetiva. Yo digo, este tipo de cocina, este tipo de oferta, a mí no me convence. Yo no estoy de acuerdo con ella. El tema con Julián de tenerlo acá es porque es una autoridad, una persona que ha hecho un estudio profundo, como lo dijo él, 40 años estudiando, que se ha recorrido el país,
que ha comido cantidades de platos diferentes, que ha debatido puntos con académicos y con investigadores a capa y espada. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad, la oportunidad de tener acá al lado a Julián y no Muchas preguntarle por esas cosas, es desperdiciar el momento, Gracias. el espacio. Tendríamos que tener dos reuniones con Julián aquí. Lamentablemente no podemos abusar de Julián. Claro, pero lo que sí hay que decir es que hay un libro que justamente el CESAC, el CESAC es el Colegio de Estudios Socioculturales de la Alimentación y de la Alimentación en Colombia, ha producido una compilación, se llama Doña Gula, y se puede conseguir, ¿no? Sí, es difícil, pero se consigue. Ahora Perdóneme, ese es con suyo. con el CESAC, sí, este es mío. Sí. ¿Ese el libro de quién es? Ese es de él. Ese libro es mío. Este ¿Me es lo mío. presta? Pero el tuyo No. está en el restaurante. Yo no presto libros. Pero acá Léeme. pueden encontrar las columnas de Julián y quisiera leerles un poquito del cierre del libro acerca de Julián en una larga vida de viajes y experiencias culinarias. Ha hallado una clave precisa y orientadora: la comida bien hecha, el buen comer. No están necesariamente circunscritos al espacio reducido de los grandes restaurantes. Por el contrario, lleva décadas descubriendo maravillas gastronómicas en sitios y lugares que están por fuera de los circuitos establecidos y de las zonas urbanas más recurridas, para fortuna de quienes seguimos sus periódicas columnas. En efecto, la predilección de Julián, en nombre de su voraz y dicharachera alter ego, Doña Gula, son las fondas de carretera, tiendas de barrio, plazas de mercado de grandes y pequeñas poblaciones, puestos callejeros de comida de paso, la oferta variopinta de dulces y mecato de peajes, fogones y de cocineras de playas y veredas, y en fin, los lugares que no por informales o distantes llaman su atención y mueven su gusto y rigurosas apetencias. Eso ha sido Julián Estrada durante 40 años. Yo quiero pedir un aplauso para un hombre que nos ha dado mucho, que le debemos mucho. Un homenaje para don Julián Esto es pequeñito, esto es Estrada. esto es un homenaje pequeñito y que nos quedamos corticos los Muchas antioqueños, gracias. de darle Muchas gracias inmensas, y que nos queda en el tintero, por ejemplo, hablar de la pérdida diaria, semanal, de las plazas de mercado, que las estamos tumbando, las estamos acabando, las plazas de mercado. Nos vamos a Colombia- quedar sin plazas de mercado, Colombia Julián. tiene un grupo de plazas de mercado que ni siquiera se ha hecho el libro que corresponde, que ni siquiera turísticamente nos tienen bombardeados con todos los programas en el canal Gourmet y en excelentes canales, y vemos que todos los chefs del mundo van a plazas de mercado. Y aquí, por ejemplo, la ciudad más importante de Colombia en términos de lo turístico, Cartagena, no puede mostrar una plaza de mercado, no tiene plaza de mercado, la tiene sí, pero la tiene hecha un caos, y no ha pasado un solo alcalde que haya logrado resolver ese asunto. Pero le digo esto, una ciudad como Pasto tiene una de las plazas de mercado más lindas del mundo, se llama Potrerillo. En Pamplona existe una plaza que es patrimonio cultural arquitectónico, es del siglo XVII, es una de las plazas de mercado más preciosas. La plaza de Montería nos la tumbaron el año pasado. Logramos que respetaran la plaza de Lorica. La plaza de Lorica es preciosa. Es Bueno, patrimonio arquitectónico. exacto. La plaza de Florencia, en Caquetá, es hermosa. Bueno, en fin. Pero aquí en Medellín tenemos, bueno, es que la mayorista es una central de abastos, eso es gigantesco. La minorista, que es una plaza de mercado, Es de los años en la, 70. en la medida práctica cumple. Sí. Solamente que el arquitecto Excelente. le dijeron que le hiciera la más fea que pudo. Es horrible de fea, No, es que pero ha ido práctica. creciendo, ha ido creciendo. Pero es horrible de fea. Sí, exacto. Pero práctica sí es. Nos queda la placita de Flores, que con la ayuda de Dios la vamos a tumbar a la vuelta de 10 años. Y la Plaza de la América también, si podemos, hacemos ahí un edificio de 20 pisos, como aunque les sea de gusta, 50 pisos. con piscina y gimnasio para Y que... teniendo la esperanza que no se le caiga antes de que lo termine. Ojalá que no suceda, pero pues ya vamos. A don Mario Puchulú,
que se ingenia estas charlas, que nos invita. Gracias por este espacio y a Julián Estrada Muchas gracias. Ochoa, muchas gracias por acompañarnos. A todos Gracias ustedes. a ustedes por Nos vemos una- acompañarnos y ese aplauso bien fuerte para don Julián Estrada, un maestro de la cocina y de la antropología, pero dedicada a Colombia, a su tierra. Muchas gracias, Julián. Bendiciones. Muy bien. Saludos, Julián. Voy a hacer un pequeño aviso. Queremos además invitarlo